Galicia es una comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica según su Estatuto de Autonomía, situada en el noroeste de la península ibérica. Está formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que se componen de 313 municipios agrupados en 53 comarcas. La capital desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, es la ciudad de Santiago de Compostela. Vigo es su municipio con más población y La Coruña el municipio más densamente poblado. Geográficamente, está bañada al oeste por el Océano Atlántico y al norte por el Mar Cantábrico. Limita al sur con Portugal y al este con Asturias y Castilla y León. Además del territorio continental, incluye los archipiélagos de las Islas Cíes, el de Ons y el de Sálvora, las islas de Cortegada, Arosa, las Isargas, las Malveiras y otras más pequeñas. Galicia tiene 2.695.645 habitantes, con una distribución demográfica que aglomera la mayor parte de la población en las franjas costeras comprendidas entre Ferrol y La Coruña en el noroeste y entre Villagarcía de Arosa, Pontevedra y Vigo en el suroeste. En su territorio se hablan el gallego y el castellano, ambas cooficiales según el Estatuto de Autonomía de Galicia, siendo el gallego la lengua propia de la comunidad. Etimología. En la antigüedad los griegos denominaban a la zona noroccidental de la península ibérica Calaikoi, que era el nombre con que sus habitantes se conocían a sí mismos. El topónimo procede de la denominación de los pobladores celtas que arribaron en dos oleadas sucesivas, la primera en torno al siglo XVIII AC y la segunda en torno al siglo IV AC. El topónimo evolucionó a Gallaecia bajo la administración romana. En el periodo transicional entre la Edad Antigua y la Edad Media la zona fue llamada ocasionalmente Suevia debido a que en este territorio fue el centro en el cual se establecieron las etnias invasoras de los germanos suevos. En la época medieval se constituyó como reino independiente, con el nombre de Reinou de Galicia formando parte posteriormente del Reino de León, aunque mantuvo su carácter formal de reino el territorio de la actual comunidad autónoma hasta la división territorial de 1833, momento en el cual se crearon las actuales provincias gallegas, y desaparecieron formalmente los antiguos reinos. Variantes toponímicas. La forma predominante, tanto en gallego como en castellano, para referirse a esta comunidad es la de Galicia, aunque existe la versión galiza, minoritaria y usada en gallego. Las normas ortográficas y morfológicas del idioma gallego oficiales aceptan Galicia y Galiza como formas legítimas. La única forma oficial para designar a la comunidad autónoma es Galicia, que es la predominante en la lengua gallega, tanto oral como escrita. El topónimo Galiza era usado en el gallego medieval junto con el topónimo Galicia. Sin embargo, la forma Galiza cayó en desuso durante los séculos escuros, mientras que la forma Galicia fue la única que siguió empleándose de forma ininterrumpida a lo largo de la historia en la lengua hablada. En el siglo XIX, durante el rexurdimento de la lengua gallega, se recuperaría el uso de Galiza por parte de intelectuales y literatos. La denominación Galiza ha venido siendo utilizada por un sector amplio del nacionalismo gallego, aunque también existen sectores que han venido utilizando la forma Galicia. El uso de Galiza se ha relacionado con el galleguismo, el activismo cultural, el BNG y, en general, la izquierda nacionalista gallega. Símbolos. Himno. La letra del himno gallego, Os Pinos, consiste en las dos primeras partes del poema Que exhumes dos pinos de Eduardo Pondal, elaborado expresamente para convertirse en himno gallego, y la música fue compuesta por Pascual Veiga, el músico más importante de Galicia en esa época. La letra se refiere a Galicia como la nación de Breogán, un héroe mitológico celta. Fue interpretado por primera vez en La Habana, el 20 de diciembre de 1907. Bandera. Si bien durante siglos, la antigua bandera gallega tenía fondo azul con cruces doradas, y un copón en el centro a modo de escudo, la actual bandera de Galicia fue creada a finales del siglo XIX por los galleguistas históricos del Rexurdimento, como insignia nacional, ondeando desde el año 1891 al menos.
Posee fondo blanco y presenta una franja azul desde el ángulo superior izquierdo hasta el inferior derecho. Escudo. El cáliz, figura heráldica que representa a Galicia, fue documentado por vez primera en el escudo de los reyes de Galicia del armorial Segar de Inglaterra en el año 1282. Ha experimentado diferentes cambios a lo largo de la historia. El actual escudo de Galicia se describe en el artículo número 3 de la Ley de Símbolos de Galicia. Historia. Prehistoria. Paleolítico. Cultura megalítica. Edad del Bronce. Edad Antigua. Etapa castreña. La romanización. Edad Media. En los comienzos de la Edad Media, los suevos, un pueblo germánico seguidor del arrianismo, establecieron en la Gallaecia un reino dependiente que mantendrían durante 170 años. En el año 585, los visigodos, que ya dominaban el resto de la península, consolidan este territorio a su reino. En torno al año 715, el Islam llegaría hasta el sur de Galicia, que la denomina Al-Yalalika. Su presencia allí no duraría más que unas décadas ante el avance de la Reconquista. El territorio gallego, inicialmente incorporado al Reino de Asturias, pronto conformará una entidad política propia conocida durante varios siglos como Reino de Galicia, cuya corona fue compartida casi ininterrumpidamente con los reinos de Asturias primero y de León después. Mención aparte merece la región galaica situada al sur del río Miño, que en 1139 se independizaría con el nombre de Portugal. Cabe destacar desde el siglo IX el culto a la figura del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, que confirió a Galicia una importancia clave dentro del fortalecimiento ideológico de los reinos cristianos ibéricos durante la Reconquista, erigiéndose como centro religioso y destino de peregrinos que fortalecieron los enlaces con Europa. El Camino de Santiago se convirtió en un eje cultural por el que se extendieron, entre otros, el arte románico o la lírica de los trovadores. Con estos precedentes, y tras un dificultoso siglo X, Galicia conoce en los siglos XI y XII una época de esplendor en lo político, lo religioso y lo cultural. Data de esta época la construcción de varios grandes monasterios, junto al inicio de la catedral compostelana. Este esplendor entra en declive a partir del siglo XIII al trasladarse el centro de poder a Castilla con Fernando III. La Edad Media concluye en Galicia con la revuelta irmandiña, un alzamiento de las clases populares contra la opresión señorial. Aunque la revuelta fue finalmente derrotada gracias al apoyo de la monarquía castellana, provocó un importante debilitamiento de los señores feudales en favor del poder monárquico. Edad Moderna. Tras la unificación de los reinos peninsulares en la monarquía hispánica, el órgano de gobierno del Reino de Galicia fue la Junta do Reinou, creada en 1528. Hasta su disolución, este órgano constituyó la expresión política del reino, si bien su existencia fue poco significativa durante todo el antiguo régimen. Durante este periodo fue una constante la reivindicación del voto en las Cortes de Castilla, pues el Reino de Galicia estaba representado en ella por la ciudad de Zamora. A nivel socioeconómico, la estabilidad política y el descabezamiento de la nobleza dan lugar a tres rasgos propios de este periodo, como son la prosperidad de los fidalgos, el auge de los monasterios, y una expansión demográfica sin precedentes, apoyada en el cultivo del maíz y la patata procedentes de América. El crecimiento económico se vio no obstante interrumpido en algunos periodos, como ocurrió con la Guerra Anglo-Española, o la guerra con Portugal. En el ámbito cultural, la creación de la Universidad de Santiago y el esplendor artístico del barroco gallego en arquitectura y escultura son también dos hitos de este periodo. En contraste, a partir de la escriturización normativa en castellano comenzada tiempo atrás por Alfonso X, el gallego como lengua comenzó una decadencia acelerada dentro del proceso de uniformización de España, pasando por los llamados séculos escuros, en los que la supervivencia del idioma fue solo oral. A fines del siglo XVIII aún se le conocía como Reino de Galicia, siendo, por ejemplo, sus gobernadores políticos y militares los capitanes generales Cermeño o el ilustre Luis de Unzaga y Amézaga, Le Conciliateur,
uno de los artífices del nacimiento de los EU. Quien fue destinado por sus dotes diplomáticas por Carlos III de cara a posibles ataques ingleses y sus aliados portugueses. Edad contemporánea. Siglo INBSP, Span 19/Span. None. Siglos XX y XXI. Gobierno y política. Los poderes de la comunidad. El Estatuto de Autonomía de Galicia establece que los poderes de la comunidad se ejercen por la vía del Parlamento, la Junta y la Presidencia. El Parlamento de Galicia es el representante máximo de Galicia, y sobre el cual recae la potestad legislativa. Está integrado por 75 diputados elegidos por sufragio universal por la vía de la representación proporcional por un periodo de 4 años. La posibilidad del voto a los gallegos que residen en el extranjero está garantizada por ley. La Junta de Galicia es el órgano colegiado sobre el cual recae la potestad ejecutiva y administrativa del gobierno. Está integrada por el presidente, el vicepresidente y 10 consejeros. La comunidad ejerce sus funciones administrativas por la vía de la Junta y de sus entes y órganos dependientes. La Junta también coordina las actividades de las diputaciones provinciales. El presidente de la Junta dirige y coordina las acciones de la Junta y ostenta la representación de la comunidad autónoma y la ordinaria de España en Galicia. Es miembro del Parlamento y es electo por los diputados y nombrado por el Rey de España. Resultados electorales. Fuente, Junta de Galicia. Organización territorial. Provincias. Comarcas, ayuntamientos y parroquias. Demografía. Según el Padrón Municipal de 2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Galicia cuenta con 2.695.645 habitantes censados, tras perder 6.174 habitantes respecto al año anterior. Se calcula en cerca de 3 millones los gallegos que han emigrado, en su mayor parte a las demás comunidades autónomas españolas, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. También hay importantes colonias de gallegos en Uruguay, Cuba, Brasil, México y en varios países europeos. Distribución de la población. Galicia es la quinta comunidad autónoma de España en número de habitantes y su densidad de población, de 92,35 Hab/km superíndice 2, es ligeramente inferior a la media española. La organización tradicional de la población es sustancialmente diferente a la del resto de España, a excepción de Asturias. Así, el territorio de cada municipio se dividía en parroquias, que a su vez comprendían varias localidades. Galicia se caracteriza por su alta tasa de dispersión demográfica, lo que, unido a un elevado número de poblaciones, hace que un 50% de los entes de población de España se localicen en Galicia, ocupando solo el 5,8% de la superficie total. Así, se calcula que en Galicia existen 1 millón de topónimos y microtopónimos. La población de Galicia se concentra mayoritariamente en las zonas costeras, siendo las áreas de las Rías Bajas y la del Golfo Ártabro las de mayor densidad poblacional. Según los datos de 2018 del INE, Vigo es el municipio que cuenta con mayor número de habitantes de toda la comunidad autónoma, y La Coruña el más densamente poblado. Población por municipios. Galicia cuenta con 23 municipios de más de 20.000 habitantes, además de otros 11 de más de 15.000. A continuación se presentan en una tabla los 24 municipios con mayor población según el Padrón Municipal del INE de 2020. Evolución demográfica. La historia demográfica de Galicia ha sido la de una continua pérdida de peso respecto al resto de España, fruto de la emigración hacia Iberoamérica u otras partes de España. Así, en 1857 la densidad de población en Galicia era la mayor de todas las regiones de España, y Galicia representaba el 11,49% de la población española. Sin embargo, en 2018, solo el 5,78% de los españoles residía en esta comunidad autónoma. La proporción de extranjeros en su censo es del 2,9%, el porcentaje más bajo de España tras Extremadura.
La media nacional de extranjeros empadronados es del 10,0%, 3 veces y media más que en Galicia. Las colonias foráneas predominantes son la portuguesa, la colombiana y la brasileña. La inmigración que más ha crecido en los últimos años es la procedente del continente americano, especialmente la llegada de los países hacia los que en el pasado salieron muchos miles de gallegos y de los que ahora vienen descendientes de esos antiguos emigrantes que ya no conservan la nacionalidad. A ellos hay que añadir los procedentes de Colombia, más numerosos, pese a que las salidas de gallegos hacia dicho país en el pasado fueron bastante modestas, y que participan de las características de la corriente llegada a España con un fuerte componente femenino para trabajar en muchos casos en el servicio doméstico. Moderada es la presencia de africanos, colectivo con un marcado carácter masculino, que trabajan en la construcción y en algunas actividades del sector terciario, y muy débiles son los efectivos de otros continentes. Según el censo de 2006, el nivel de fertilidad de las gallegas era de 1,03 hijos por mujer frente al 1,38 nacional y menor a la cifra de 2,1 hijos por mujer necesarios para que se produzca el reemplazo generacional de la población. Entre las gallegas, las lucenses y las orensanas son las que menos hijos tienen, con 0,88 y 0,93, siendo las primeras, las que menos hijos tienen en España. En 2006 se registraron en Galicia un total de 21.392 nacimientos, lo que supone casi 300 más que en 2005, según el Instituto Gallego de Estadística. De hecho, en la actualidad Galicia vive una recuperación del número absoluto de nacimientos comenzado en 1999 y que está sosteniéndose en los últimos años. Desde 1981 la esperanza de vida de los gallegos creció en 5 años, gracias a la mejora de la calidad de vida. Tasa de natalidad, 7,2 por 1000. Tasa bruta de mortalidad, 11,1 por 1000. Esperanza de vida al nacer, 82,6 años. Hombres, 79,5 años. Mujeres, 85,6 años. Geografía. El territorio de Galicia tiene una superficie total de 29.574 kilómetros cuadrados. Está comprendido entre 43º 47 n y 41 grados 49 n en latitud. En longitud, entre 6º 42 o y 9º 18 o. El centro geográfico de Galicia se sitúa en un bosque en la aldea de Avila, parroquia de Borrajeiros, en el municipio de Golada. Se obtiene como la media de los valores máximos y mínimos de latitud y longitud. Relieve. En la geografía gallega destaca el contraste entre el relieve costero y el del interior, más elevado que el primero. También contrasta la morfología entre las llanuras elevadas septentrionales y las sierras y depresiones meridionales. El aspecto orográfico que presenta Galicia en su interior es de montañas bajas y romas, con multitud de ríos, estructurados como tributarios del río Miño en el interior, y en las cuencas atlántica y cantábrica, ríos más cortos. Las pendientes suaves a veces ceden el paso a laderas escabrosas, como ocurre en los cañones del Sil. En otras zonas aparecen amplios valles, si bien son minoritarios. La costa gallega cuenta con 1.500 kilómetros y se caracteriza por la presencia de las rías. Las rías están tradicionalmente divididas en rías altas y rías bajas de mayor tamaño, se encuentran al sur de Finisterre como punto más occidental de Galicia. Entre las rías altas se hace continuamente una división entre las denominadas propiamente rías altas y las rías medias. Las rías destacan por su importante ayuda a la pesca de Galicia, contribuyendo a que la costa gallega sea una de las zonas pesqueras más importantes del mundo. La erosión del Océano Atlántico en la costa gallega también contribuyó a la presencia de multitud de cabos entre los que destacan Estaca de Bares, Cabo Ortegal, Cabo Prior, Punta Santo Adrao, Cabo Vilán, Cabo Touriñán, Cabo Finisterre, considerado por los romanos como el fin del mundo conocido, y el Cabo Silleiro que cierra por el sur la ría de Vigo. A lo largo de la costa gallega se encuentran cerrando las rías un gran número de archipiélagos que destacan tanto por sus fondos marinos como por sus colonias de aves marinas.
Se calcula que en la costa de Galicia hay 316 archipiélagos, islotes y peñascos, según un inventario realizado en el año 2007. Los principales grupos de islas son los archipiélagos de Cies, Ons, Sálvora así como las islas de Cortegada, Arosa, Sisargas y Malveiras. El aspecto orográfico gallego en su interior es de montañas bajas y romas. Las pendientes suaves a veces ceden el paso a laderas escabrosas, como acontece en los cañones del río Sil. En otras zonas aparecen amplios valles, si bien son minoritarios. Galicia es recorrida de norte a sureste por dos fallas tectónicas, partiendo las características del suelo gallego por dichos lugares. Una de estas fallas forma el escalón rectilíneo que se encuentra en la costa sudoccidental gallega entre el cabo Silleiro y la desembocadura del Miño, donde pueden verse facetas triangulares que marcan nítidamente la separación costera entre el continente y el mar. Por otra parte, los manantiales termales presentes en varias partes de Galicia marcan el trazado de las fallas que atraviesan el territorio gallego. Así, se encuentran en la zona de Porriño canteras de granito, una roca muy abundante en buena parte de Galicia, pero ausente en el extremo nordeste, lo cual se nota en la arquitectura dominante, las construcciones defensivas, puentes y las obras tanto civiles como religiosas emplearon tradicionalmente bloques de granito en la mayor parte de Galicia, mientras que en el noreste se ha venido empleando otros materiales de construcción, como puede verse en la muralla romana de Lugo, construida con lajas de pizarra. Las principales cadenas montañosas de Galicia son las sierras de Gistral, Ancares, del Caurel, del Eje, de Manzaneda, del Faro, de la Cova de la Serpiente, Montemayor, Montes del Testeiro, Apeneda, y las de Baja Limia Sierra de Osures y Larouco. Las principales cimas de Galicia son Peña Trevinca, Peña Negra, Peña Surbia, Alto del Torno, Mustallar, Maluro, Penalonga, Lagos, Cuerno Maldito, Peña Rubia, Tres Obispos y Cabeza de Manzaneda. Hidrografía. Galicia mantiene una buena cantidad de cursos fluviales. En general, y debido a su pequeñez, salvo el Miño en su desembocadura o en los muchos embalses, los ríos no son navegables. Vinculado con su hidrografía destaca la Reserva de la Biosfera Tierras del Miño que se extiende por la cuenca alta del río Miño, en la provincia de Lugo y comprende los territorios pertenecientes a los ayuntamientos de Orol, Valle de Oro, Muras, Alfoz, Mondoñedo, Abadín, Germade, Villalba, Pastoriza, Riotorto, Guitiriz, Cospeito, Meira, Begonte, Rabadé, Castro de Rei, Otero de Rei, Pol, Lugo, Friol, Castro Verde, Guntín, Corgo, Baralla, Páramo y Láncara. Son ríos muy cortos en la vertiente cantábrica y algo más largos en la atlántica, con las excepciones nuevamente del Miño y el Sil que tienen una longitud de varios cientos de kilómetros. En Galicia existen muchos embalses para la producción de energía eléctrica, debido al caudal, pendiente y angostura, lo que produce también el fenómeno de los cañones, como los célebres cañones del Sil. Clima. En general, Galicia tiene un clima suave similar a otras zonas del marco atlántico como la Bretaña francesa o el centro-sur de Irlanda, todas estas de influencia oceánica. Aún así, la irregular orografía tiene como consecuencia la existencia de múltiples microclimas, con fuertes variaciones en áreas con poco más de 200 kilómetros cuadrados. A grandes trazos, se pueden distinguir las siguientes zonas. Las Rías Altas y el interior de la provincia de La Coruña, con un clima oceánico húmedo. Registra el mayor índice de precipitaciones de Galicia. La Mariña Lucense, con un clima oceánico suave con temperaturas bajas todo el año. El interior, con un clima oceánico casi continental. Las Rías Bajas, con un clima oceánico suave. El curso fronterizo del río Miño, con un clima muy próximo al Mediterráneo suave. La Ribeira Sacra, con un clima continental muy cálido propiciado por el valle del río Miño y los diversos montes que rodean la ciudad de Orense.
En el verano se dan seguido registros con temperaturas entre las máximas de toda la península ibérica, que llegan a superar los 40 grados C. El territorio gallego tiene una temperatura media anual ponderada de 13,3 grados. Durante el invierno la temperatura media alcanza los 8,5 grados, en la primavera llega a los 15 grados, en el verano a los 19 grados y durante el otoño a los 11 grados. Es, por lo tanto, en el primer tercio del año cuando se dan los valores más bajos de temperatura para la mayor parte de Galicia. Es en la zona atlántica de Galicia, provincias de La Coruña y Pontevedra, donde se registran las temperaturas medias anuales más elevadas, superando ligeramente los 14 grados y siendo de 1 a 2 grados C más altas que las de Lugo y Orense, respectivamente. Los valores medios normalizados van desde mínimos por debajo de los 6 grados en las montañas de las sierras orientales y sudorientales, hasta máximos superiores a los 15 grados en las áreas costeras a baja altura, especialmente en las Rías Bajas. La distribución espacial de las temperaturas presenta una variación costa e interior, relacionada con la presencia del Océano Atlántico, que tiene un efecto de regulador térmico en las zonas costeras e incluso en zonas más interiores. En conjunto, marcan un efecto diagonal noroeste-sureste de disminución de la temperatura, es decir, se podría trazar una línea desde Tui hasta Ribadeo que se diferenciaría de las zonas principales climáticas en Galicia, una con temperaturas más suaves y otra con temperaturas más continentales. Flora. Galicia tiene un gran porcentaje de monte y bosque, siendo una de las comunidades con más masa forestal. En 2008 se estimaba que más de 600 millones de árboles cubrían la superficie gallega, siendo valorada en 28.000 millones de euros. Sin embargo, también se estimaba que la mayor parte de los bosques permanecían abandonados, estando llenos de maleza. En los bosques gallegos se desenvuelven importantes especies forestales en estado natural. Se ve en las últimas décadas que las características boscosas están cambiando debido a la importación del eucalipto, quedando un número de fragas reducido, en particular en el centro-norte de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de La Coruña. Dentro del aprovechamiento de la tierra se fueron introduciendo diversos cultivos, pero respecto a la cantidad de tierra dedicada compiten con los pastos debido a la presión del aprovechamiento económico del ganado. Galicia es una fuerte potencia de riqueza forestal para España. A pesar de los incendios forestales que queman muchas hectáreas todos los años, la madera producida en Galicia es una importante fuente de ingresos, así como la pasta de celulosa procedente de maderas blandas. La región es una zona de transición entre tres climas y sus biotopos. Atlántico, con bosques de robles, abedules, alisos comunes, etc. Mediterráneo, principalmente en los valles interiores de los grandes ríos, con elementos significativos como estepas, alcornoques, arbiutas, etc. Continental bastante suavizado, con elementos puntuales como tejos, acebos, algunos abetos, pinos rojos, etc. Debido a la bonanza del clima y los altos niveles de lluvias y humedad, se dan también fácilmente especies subtropicales e incluso tropicales, palmeras, orquídeas, etc. En Galicia hubo 3 revoluciones botánicas o forestales, que se dieron en 3 épocas diferentes y con resultados bien distintos. Llegada del castaño europeo con los romanos, rápidamente aclimatado y ahora ya considerado como autóctono. Llegada de las repoblaciones de pino rodeno, con el tiempo llamado incluso pino de Galicia o pino gallego, desde el descubrimiento de América, sobre todo para la construcción de barcos. Llegada de las repoblaciones de eucalipto, desde el franquismo, aún contemplado como especie alóctona, principalmente para abastecer de materia prima ENCE, la papelera de Pontevedra. Fauna. Existen en Galicia 262 especies de vertebrados inventariados, de los que 12 son peces de aguas dulces, 15 anfibios, 24 reptiles, 152 aves y 59 mamíferos. Los animales que se ven tópicamente como más característicos de Galicia son domésticos, y corresponden a las explotaciones ganaderas. Sin embargo,
Los bosques y montes gallegos albergan una variedad de pequeños mamíferos y otros de mayor tamaño que son aprovechados en las temporadas de caza. Dentro de las aves, cabe citar los varios sitios de paso o invernada, zonas cepa, etc., como la de la ría de Ortigueira, humedal gallego incluido en el convenio de Ramsar, o la ría de Ribadeo. Cabe mencionar la raza de caballos autóctona de Galicia, y la gallina autóctona de Mos, que se encuentra en peligro de extinción, aunque el número de ejemplares ha aumentado en los últimos años. Economía. Tradicionalmente, la mayor parte de la economía de Galicia ha dependido de la agricultura y la pesca, aunque en la actualidad hay más trabajadores en el sector terciario, 582.000 personas de un total de 1.072.000. Dentro del sector secundario caben destacar la construcción naval en Vigo y Ferrol, la industria automovilística en Vigo y la textil en La Coruña, así como la industria relacionada con la manipulación del granito en Porriño. En industria automovilística, cabe destacar el centro de Vigo de PSA Peugeot Citroën, que funciona desde 1958. En 2006 fabricó 430 vehículos, siendo un 7% más en comparación con el año 2005, y en 2007 fabricó el vehículo 9000000 desde que comenzó su funcionamiento en 1958, un Citroën C4 Picasso. El área de Vigo sobresale además en el sector agroalimentario, destacando multinacionales como Pescanova, en el sector textil, en el área financiera, sector químico farmacéutico, los astilleros y otros sectores productivos. En Arteijo, un municipio del área metropolitana de La Coruña, tiene su sede Inditex, una compañía que engloba 8 marcas, entre las que destaca Zara, que además es la marca española más conocida internacionalmente. En el ejercicio 2007, la empresa textil facturó 9.435 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 1.250 millones de euros. Galicia también cuenta con una entidad financiera, Abanca. El turismo en Galicia, de desarrollo más tardío que en otras zonas de la península, representa hoy en día una importante fuente de ingresos, con la peculiaridad de que se concentra en la costa, en Vigo, en La Coruña y en Santiago de Compostela. Durante el año 2007, Galicia recibió 5,7 millones de turistas, un 8% más que en el año 2006, es un 11% más que en 2005 y 2004. El 85% de los turistas que visitan Galicia visitan Santiago de Compostela, que es uno de los principales reclamos turísticos gallegos. El turismo supone el 12% del Producto Interior Bruto gallego y emplea un 12 o 13% de los trabajadores. Energía. La generación neta en 2005 alcanzó los 25.097 GWh, de los cuales 17.216 se obtuvieron de actividades de generación de régimen ordinario, mientras que 8.644 provenían de actividades de generación de régimen especial. Esta cantidad supuso el 9,33% del total español. En ese mismo año la demanda en la comunidad gallega ascendió a 18.622 GWh. Las principales fuentes de generación son los combustibles sólidos procesados transformados principalmente en las centrales térmicas de Meirama y Puentes. Esta última es la mayor central térmica de España, con una potencia de 1468 MW distribuida en 4 grupos. El crecimiento de la potencia instalada en régimen especial en 2005 respecto del año anterior fue del 10,2%. Dentro de este grupo, las energías renovables están en una etapa de gran crecimiento, destacando la energía eólica, que supuso en 2005 el 83,1% del total de la potencia instalada de energías renovables, y que en el año 2009 colocaba a la comunidad en el tercer puesto nacional con 3.137 MW de potencia instalados. En los próximos años se espera una expansión de la energía solar termoeléctrica, así como de la energía undimotriz. Infraestructuras y servicios. Educación. Universidades. En Galicia existen 3 universidades públicas y una privada. Transporte. Aeropuertos. Puertos. Red viaria.
Ferrocarril. Cultura. Lenguas. Los dos idiomas oficiales de Galicia son el gallego y castellano. El gallego es reconocido como lengua propia de Galicia en su estatuto, y tiene con el portugués un tronco común. La independencia portuguesa en la Edad Media favoreció la evolución del portugués y el gallego hacia lenguas distintas, ya diferenciadas en el siglo XV. Un movimiento lingüístico minoritario, el reintegracionismo, sostiene que el gallego y el portugués solo son diferentes variedades del mismo idioma galaico-portugués y que la actual separación de la normativa portuguesa y la normativa oficial gallega solo se debe a la castellanización normativa del gallego. Recientemente se ha hallado el documento más antiguo escrito en gallego que se conserva, el cual data del año 1228, se trata del Fuero de Castro Caldelas, otorgado por Alfonso IX en abril de ese año a la villa orensana de Allariz. Con el paso de los años el uso del gallego ha decaído en las zonas urbanas por la influencia del castellano. Aún así, es capaz de hablar gallego más de un 91% de la población y de entenderlo un 99%, según un censo realizado en 2001. Es el idioma porcentualmente más hablado de entre los propios de las nacionalidades históricas de España. Hay cifras que indican que el 20% de los jóvenes entre 14 y 19 años son analfabetos funcionales en gallego. El 25 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia, en el que se ajusta el reparto hasta entonces vigente de materias que se debían impartir en gallego, equilibrándolo con el que se deben impartir en español. El decreto fue objeto de numerosas protestas ya incluso antes de su aprobación. El gallego posee un estándar elaborado por la Real Academia Gallega sobre la base de su tradición literaria. El gallego contemporáneo, como lengua oficial, posee una variante culta que es empleada tanto en los medios de comunicación de Galicia como en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. El gallego es hablado por más de 3 millones de personas alrededor del mundo, poseyendo un 95% de inteligibilidad con el portugués. En relación con el número de hablantes, el gallego ocupa el puesto 146 en la lista mundial, en la que están incluidos más de 6.700 idiomas. Literatura. Las primeras manifestaciones literarias en galaico-portugués datan de la Edad Media, al igual que sucede con la mayor parte de las lenguas romances. De la tradición literaria de esta época, conocida como lírica galaico-portuguesa y recogida en varios cancioneiros, cabe destacar a poetas como Bernardo de Bonaval, Airas Nunes, Pedro da Ponte, Pero Amigo, Martín Codax y el rey portugués Don Dinis. El uso literario del gallego portugués no se limitó al oeste de la península ibérica, sino que fue también ampliamente cultivado en los reinos de Castilla y de León. El rey Alfonso X el Sabio, de Castilla, compuso sus cantigas de Santa María y varias cantigas de escarnio e maldicer en galaico portugués. Tras esta etapa medieval, tuvo lugar un período de 3 siglos conocidos como séculos escuros o siglos oscuros, en los que se produjo un abandono casi total del gallego como lengua literaria. Con el Rexurdimento, desde comienzos del siglo XIX, y coincidiendo con la corriente cultural del romanticismo y una toma de conciencia nacional, la literatura en gallego volvió a cultivarse, surgiendo como figuras fundamentales a Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez o Manuel Murguía. Ya en el siglo XX, antes de la Guerra Civil, tienen especial importancia grupos de intelectuales como la Seración Nos y las Irmandades da Fala, en los que se encuentran escritores como Vicente Risco, Ramón Cabanillas y Castelao. Se pueden acotar, luego, 2 periodos más que coincidirían, aproximadamente, uno con el franquismo y el otro con el periodo que llega hasta la actualidad, desde el advenimiento de la democracia en España. Autores de fama de la literatura gallega contemporánea son José Luis Méndez Ferrín, Manuel Rivas, Suso de Toro o Carlos Casares. En cuanto a la literatura realizada por autores gallegos en lengua castellana, existen varias figuras de gran talla. Así, uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX es el gallego Ramón María del Valle Inclán.
Fue un dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente literaria denominada modernismo en España y se encuentra próximo, en sus últimas obras, a la denominada generación del 98. Se le considera padre de la corriente literaria del Esperpento. Por otra parte, Camilo José Cela fue académico de la Real Academia Española y obtuvo, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995. Por sus méritos literarios, en 1996 el rey Juan Carlos I le otorgó el marquesado de Iria Flavia, creado ex profeso. Entre sus obras destacan La familia de Pascual Duarte y La colmena. Otra figura notable de la literatura española procedente de Galicia fue Emilia Pardo Bazán. Perteneciente a una familia noble gallega, fue una novelista, periodista, ensayista y crítica literaria española introductora del naturalismo en España. Su obra más reconocida es Los Pazos de Ulloa. Se trata, dentro del realismo literario español, de la novela que mejor ejemplifica la corriente naturalista, al reflejar la aceptación de las teorías positivistas aplicadas a la literatura por el escritor francés y padre del naturalismo Émile Zola. Otra mujer gallega dentro de los grandes nombres de la literatura española es Concepción Arenal, importante escritora realista vinculada al pionero movimiento feminista de finales del siglo XIX. Destaca también el diplomático, escritor, historiador y pacifista español Salvador de Madariaga. Durante la Segunda República Española fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y fue uno de los cofundadores, en 1949, del Colegio de Europa. Además de su importante labor de publicista, publicó notables ensayos sobre la historia de España y su papel en el mundo. Ramón Menéndez Pidal fue un filólogo, historiador, folclorista y medievalista español. Creador de la Escuela Filológica Española, fue un miembro erudito de la generación del 98. Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro fue un ensayista y polígrafo que, junto con el valenciano Gregorio Maellans, constituye la figura más destacada de la primera Ilustración española. Arte. Las primeras manifestaciones artísticas o simbólicas que se conservan en el noroeste peninsular corresponden a la Edad de Piedra, e incluyen las estructuras funerarias conocidas como dólmenes, y numerosos petroglifos. Posteriormente la cultura de los castros poblados fortificados de la Edad de Hierro dejaría un rico legado celto-galaico de joyas y objetos de oro, entre otros enseres. También esculturas en piedra de guerreros o de animales. De los tiempos romanos se conservan importantes monumentos de valor reconocido internacionalmente, como la muralla de Lugo, la Torre de Hércules en La Coruña, o el puente romano de Orense. También han llegado hasta nuestros días algunos mosaicos, esculturas, estelas funerarias y aras votivas. La Edad Media comienza con la presencia de suevos y visigodos, que dejó ejemplos de arquitectura eclesiástica entre los que destacan las iglesias de Celanova y Santa Comba de Bande, junto a monasterios como el de San Julián de Samos. Es sin embargo entre los siglos XI y XIII cuando se da un enorme auge constructivo en Galicia, en estilo románico, que da lugar a las 5 catedrales gallegas, incluida la Catedral de Santiago, uno de los principales monumentos en la Europa de la época y meta final de la ruta de peregrinación que la puso en contacto con la cultura europea. Son también de esta época varios monasterios y centenares de iglesias repartidas por las 4 provincias, así como algunos de los característicos cruceiros que abundan en el paisaje rural. Cabe destacar en el ámbito escultórico la figura del maestro Mateo, autor en el siglo XII del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, obra cumbre de la escultura románica. Reformas y ampliaciones en siglos posteriores hicieron que algunos de los antedichos edificios románicos incorporasen elementos de estilo gótico, barroco o neoclásico. A comienzos de la era moderna, el Renacimiento dejó edificios como la Basílica de Santa María la Mayor en Pontevedra capital, el Colegio del Cardenal en Monforte de Lemos y el Hostal de los Reyes Católicos en Compostela, así como la pintura manierista. Posteriormente,
el barroco traerá un nuevo periodo de esplendor al arte gallego en los siglos XVII y XVIII. Cabe destacar en él la fachada del obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela y la del Monasterio de San Martín Pinario, así como numerosos retablos. Cobra también relevancia la arquitectura civil en la construcción de pazos, mansiones señoriales construidas en el campo por familias nobles o hidalgas de Galicia. En pintura destaca la figura de Antonio de Puga. Ya en los siglos XIX y XX, movimientos como el eclecticismo, el regionalismo y el modernismo tuvieron expresión en la arquitectura urbana gallega, destacando la figura del arquitecto porriñés Antonio Palacios. En el ámbito de la pintura cabe destacar artistas como Pérez Villamil, Serafín Avendaño, Luis Eoane, Maruja Mayo, Eugenio Granel, Manuel Colmeiro, Laxeiro y Arturo Souto. En cuanto al género escultórico, sobresalen los trabajos de Asorey, Francisco Leiro y Leopoldo Nobja. Por último, no cabe terminar una panorámica general del arte gallego sin mencionar artes menores como la conocida cerámica de Sargadelos, los encajes de Camariñas, y la orfebrería y azabachería santiaguesas. Música. Galicia posee una amplia tradición musical. Su riqueza musical reside en la variedad de ritmos musicales así como de instrumentos. Los instrumentos que se emplean en la música gallega son fundamentalmente los de viento y percusión. De entre todos ellos, destaca la gaita gallega como el más extendido y conocido, aunque últimamente se está prestando especial atención a la recuperación de aquellos instrumentos que fueron cayendo en el olvido, principalmente los diferentes tipos de flautas gallegas y la zanfona. En cuanto a la percusión, tiene una gran variedad, pudiendo citarse el tamboril, el bombo y la pandereta, entre otros. En cuanto a ritmos musicales destacan las muñeiras y los alalás. Religión. En los años 2010, 2011 y 2012, en una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, de un total de 4.111 personas, 3.420 se declararon católicos, 29 creyentes de otra religión, 433 no afiliados a una religión y 229 ateos. De los 4.111 entrevistados, 1.756 se declaran practicantes. En porcentaje, la afiliación religiosa en Galicia es la siguiente. Tradiciones religiosas: ofrenda de las ciudades del antiguo Reino de Galicia al sacramento expuesto permanentemente en la Catedral de Lugo, probablemente desde tiempos romanos. Ofrenda al apóstol Santiago, cuyos supuestos restos descansan en una cripta debajo de la Catedral de Santiago de Compostela. La Semana Santa de Vivero, en la localidad de Vivero, fue declarada como fiesta de interés turístico internacional en el año 2014. La Semana Santa de Ferrol está declarada fiesta de interés turístico internacional desde el año 2014. Fiestas populares. Las siguientes son algunas de las fiestas más populares de Galicia. Fiestas del Apóstol Santiago, son las fiestas en honor al patrón de Galicia y duran medio mes. En ellas se celebran actos religiosos y el 24 de julio se lanzan fuegos artificiales mientras se quema un castillo de pirotecnia que imita la fachada de la catedral. Fiesta de San Froilán, son las fiestas dedicadas al patrón de la ciudad de Lugo, entre el 4 y el 12 de octubre. Estas fiestas de interés turístico nacional reúnen todos los años multitud de visitantes, llegando en su edición de 2008 a reunir a 1.035.000 personas. Son famosas sobre todo por las tradicionales casetas donde se desgusta el pulpo a con acento feira. Arde Lucas, es una de las fiestas más populosas de Galicia, donde los habitantes de la ciudad de Lugo festejan su pasado romano y celta, disfrazándose como ellos, adornando la ciudad y realizando múltiples actividades como circos romanos, ventas de esclavos o bodas celtas. Fiesta del Marisco, viene celebrándose cada octubre desde 1963 en el Grove. En la década de los 80 fue declarada de fiesta de interés turístico nacional. La degustación de marisco fresco a precios populares es, sin duda, el mayor atractivo de esta cita. Fiesta de San Pelayo, se celebra en la Estrada en junio.
Dura 3 días y consta de oficios religiosos, procesiones, fuegos artificiales y bailes. Es la fiesta patronal de la Estrada. Fiesta de la Dorna, se celebra el 24 de julio en Ribeira y fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en 2005. Nació en el año 1948, originariamente como una broma que un grupo de amigos quiso gastarle a sus vecinos, y desde entonces se viene celebrando cada año en torno al 24 de julio. Algunas actividades que se realizan son el Grand Prix de Carrilanas, una regata de embarcaciones hechas a mano, el premio de Ícaro de vuelo sin motor, o la canción de Tasca. Feira Franca, se celebra en Pontevedra en el primer fin de semana de septiembre, es la recreación de un mercado abierto que se empezó a celebrar en 1467, en la feria se rememoran los periodos de más prosperidad de la historia de la ciudad de Pontevedra desde el siglo XV hasta finales del siglo XVI y se recrean las actividades históricas, teatro, animación, o demostración de oficios artesanos. La primera edición se celebró en el año 2000 y es una de las fiestas históricas más importantes de Galicia y el noroeste de España. Rapa das Vestas de Sabucedo, se celebra el primer fin de semana de julio, es un acontecimiento de tradición ancestral, declarado de interés turístico nacional en 1963. Es la rapa más famosa de Galicia, consiste en bajar del monte caballos salvajes y llevarlos a un recinto cerrado denominado curro, en donde se les corta las crines y se marca a los potros. Es diferente respecto a las demás rapas de Galicia, ya que en ella los aloitadores, encargados de inmovilizar a los animales para poder cortarles las crines y marcarlos, no utilizan ninguna ayuda. Festival del Mundo Celta de Ortigueira, se celebra anualmente en la localidad de Ortigueira durante varios días a mediados del mes de julio. Primero se celebró desde 1978 a 1987, y actualmente se celebra desde 1995. El festival se basa en la cultura celta, música folk y encuentro con distintos pueblos, lo cual hace de este festival algo importante para el conocimiento de otras culturas o pueblos venidos de muchas partes de España y del mundo. Suele reunir a un importante número de personas. Está considerado fiesta de interés turístico internacional. Reconquista de Vigo, se celebra en Vigo, se recuerda cuando se echó a los franceses de la ría de Vigo, los vigueses se disfrazan de franceses o de ciudadanos de Vigo de la época, montan ferias y puestos de comida de entonces. Romería vikinga de Catoira, es una fiesta profana que se celebra en la localidad de Catoira el primer domingo de agosto. Se celebra desde 1960 y rememora hechos históricos en defensa de Galicia de los ataques de piratas normandos y sarracenos que buscaban el tesoro de la iglesia compostelana. En 2002 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Fiesta del Corpus Christi de Puenteareas, se viene celebrando desde 1857. En el fin de semana siguiente a Corpus Christi se celebra la fiesta más representativa, las alfombras florales. Declarada Fiesta de Interés Turístico en 1968 e Interés Turístico Nacional en 1980. Celebración de la Reconquista, se celebra cada 28 de marzo en Vigo. Fiesta declarada de interés turístico gallego, en la cual se rememora la expulsión de los franceses de la ciudad en el marco de la Guerra de Independencia, el mismo día del año 1809. Los ciudadanos se implican mucho en esta fiesta participando en un gran número de actividades, recreación del levantamiento popular, mercado ambientado en la época, puestos de comida callejeros, etc. Fiestas de María Pita, en La Coruña, son una de las fiestas más populares y multitudinarias de toda Galicia celebradas en honor a la figura de María Pita, heroína que con gran valor lideró en 1589 la defensa de la ciudad contra el asedio de la Armada inglesa. Durante todo el mes de agosto, coruñeses y turistas disfrutan de gran variedad de eventos y festejos entre los que destacan, entre otros, el Festival de Música Noroeste Pop Rock, Festival del Cómic Viñetas desde el Atlántico, el más importante en su categoría dentro del territorio nacional y el Trofeo Teresa Herrera de fútbol, el más antiguo y prestigioso torneo de verano del continente europeo. Fiesta del Pulpo, en Carballino,
Esta fiesta de interés turístico nacional se celebra el segundo domingo de agosto de cada año en el Parque Municipal de la localidad ourensana de Carballino. El origen de esta tradición está en que era el pago en especie que se hacía en la Edad Media a las órdenes monásticas de Oseira por la explotación de sus posesiones portuarias en las Rías Baixas. Las gentes de Carballino, en concreto las de las parroquias de San Xoán de Arcos y de Santa María de Arcos, propiedades también del monasterio de Oseira, eran las encargadas de su transporte, preparación y venta en el mercado. Las pulpeiras de Arcos encarnan la secular tradición de la preparación del pulpo, y cocinan alrededor de 100,000 kilos de este cefalópodo, incluyendo la realización de la tapa de pulpo más grande del mundo. Noche de San Juan, en la ciudad de La Coruña, la fiesta ha logrado el mérito de ser considerada como fiesta de interés turístico internacional. La ciudad entera se hila a la calle a festejar su noche más mágica, pudiendo encontrar hogueras en todos los barrios de La Coruña, siendo de especial relevancia la gran concentración de gente en las playas de Ríase y Orzán, en pleno corazón de la ciudad. Esta tradición hunde sus raíces en la milenaria celebración celta del Beltaine, cristianizada en los últimos siglos como festividad de San Juan, con la que se celebraba la llegada del verano que se extenderá hasta el comienzo del Año Nuevo, según el calendario celta, con la celebración del Samaín, otra festividad muy arraigada en la ciudad. Rally de carretillas, original competición llevada a cabo en el municipio pontevedrés de Villa de Cruces. Consiste en decorar y tunear carretillas que posteriormente serán empleadas en diferentes tramos de un rally. Se trata de un deporte por parejas en el cual uno empuja y el otro va sentado en la carretilla. Esta competición se organiza el primer fin de semana del mes de agosto coincidiendo con las fiestas patronales del citado municipio. En la pasada edición se cumplió el 10º aniversario de un evento que ha ganado enormemente en público y vistosidad en los últimos años. Carnavales, conocidos como entroidos. Tienen una gran relevancia en toda la comunidad, con disfraces, comparsas y gastronomía típica. Tienen un especial arraigo en la provincia de Orense, donde destacan los carnavales de Jinzo de Limia, Laza y Berín por su larga duración y los elaborados trajes tradicionales. Gastronomía. La gastronomía de Galicia destaca por su variedad y por la calidad de sus productos, demostrada en muchos casos por los 30 productos gallegos con denominación de origen, algunos de ellos con denominación de origen protegida. En la cocina gallega se emplea a menudo el pescado y el marisco. La empanada gallega es una comida típica de Galicia, con relleno de carne o pescado. El caldo gallego es una abundante sopa cuyos ingredientes principales son las patatas y los grelos. El grelo también es empleado en el lacón con grelos, un plato típico de carnaval, que consiste en lacón de cerdo cocido con grelos, patatas y chorizo. La centolla es muy típica en la gastronomía gallega, y se prepara para ser cocida viva, teniendo su cuerpo principal abierto como una concha, y entonces se mezclan vigorosamente sus entrañas. Otro plato popular es el pulpo a la gallega, cocido y servido en un plato de madera, cortado en trozos pequeños y rociado con aceite de oliva, sal marina y pimentón. Hay varias variedades regionales de queso. El más conocido es el denominado queso de tetilla, llamado así por su forma, similar a la mama de una mujer. Otras variedades de gran fama incluyen el queso San Simón de Villalba y el queso de la denominación Arzúa Ulloa. Esta última zona también produce carne de vaca de alta calidad. Un postre clásico son las filloas, una comida similar al crepe hecha con harina, leche y huevos. Cuando se cocinan en la época de la matanza del cerdo, también pueden contener la sangre del animal. En Santiago de Compostela se elabora una famosa tarta de almendra, la tarta de Santiago. Galicia produce un número de vinos de alta calidad, entre los que cabe destacar las 5 denominaciones de origen existentes en la comunidad: el Ribeiro, Rías Bajas, Ribeira Sacra, Monterrey y Valdeorras. Las variedades de uva utilizadas son locales y rara vez se encuentran fuera de Galicia y del norte de Portugal. Deporte. En lo que respecta a los deportes de masas, existen equipos importantes de fútbol,
como el Celta de Vigo y el Deportivo de La Coruña, que actualmente juegan en la Primera División y Segunda División B, respectivamente. El Deportivo de La Coruña ha sido campeón de Liga en una ocasión, de Copa en 2 y de Supercopa de España en 3 ocasiones, llegando además a semifinales de la Champions League. Por su parte, el Celta de Vigo es el club gallego con más temporadas en la máxima categoría, además de llegar a semifinales de la UEFA Europa League y conseguir la Copa Intertoto. También destaca el Club Deportivo Lugo, actualmente en la Segunda División. Otros equipos de fama son los históricos Pontevedra CF y SD Compostela, que jugaron en Primera División, el Racing de Ferrol, con varias participaciones en la División de Plata, o el desaparecido CD Ourense. A nivel individual salió de Galicia el único Balón de Oro de España, Luis Suárez. Galicia acogió varios partidos del Mundial de Fútbol de 1982, en los estadios de Ríase y Balaídos. En baloncesto masculino destacan equipos como el CAB Obradoiro, único equipo gallego actualmente en la Liga ACB, CB Breogán, Básquet Coruña y Club Ourense Baloncesto, actualmente en el EB Oro, y el desaparecido OAR Ferrol, que fue fundador de la ACB. En baloncesto femenino destacan el Real Club Celta Zorca, que fue campeón de Liga y Copa, y el Universitario de Ferrol, actualmente en la máxima categoría. Destacan también los equipos de balonmano, SD Teucro, Sociedad Deportiva Octavio, Club BM Cisne y Club Balonmano Cangas, el HC Liceo de Hockey sobre Patines y el desaparecido CP Cerceda, y los equipos de fútbol sala, Santiago Futsal y Oparrulo Fútbol Sala, en la Primera División, y Azcar Lugo y Burela FS. En el atletismo, cabe destacar la plusmarquista a nivel nacional español, Ana Peleteiro. Existen también varias selecciones gallegas, entre las que destacan la selección gallega de fútbol, la de baloncesto o la de rugby. Galicia es conocida también por su tradición de deportes acuáticos, tanto en el mar como en los ríos, como remo, navegación deportiva, piragüismo o surf, deportes en los que es una asidua ganadora de metales en los Juegos Olímpicos. En la actualidad los máximos ejemplos son David Cal, Carlos Pérez Rial o Fernando Echavarri. En el ámbito acuático el deporte gallego por excelencia son las traineras, contando Galicia con representantes en la Liga San Miguel de Traineras. En los últimos años Galicia también se ha convertido en una potencia en triatlón de la mano de Francisco Javier Gómez Noya, medallista olímpico en 2012, e Iván Raña, los dos campeones del mundo, y siendo Noya uno de los mejores atletas de la historia en la especialidad. En el año 2006 el ciclista de Mos Óscar Pereiro ganó el Tour de Francia tras la descalificación del estadounidense Floyd Landis, quien le había arrebatado el primer puesto en la penúltima jornada. También hay deportistas gallegos que destacan en deportes como el alpinismo, donde sobresale la viguesa Chuslago, tercera mujer en alcanzar la cima del Everest sin ayuda de oxígeno, y que cuenta también con el título Leopardo de las Nieves. Automovilismo. Deporte en el mundo. Medios de comunicación. Televisión. Radio.